Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana, 2 veces a la semana, se ocupa de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y hoy tenemos 2 secciones y muchísimos temas. Es decir, hoy vamos a hacer un repaso nacional, una mirada a vuelo de pájaro, como pasa en Colombia Magia Salvaje, de las cosas que están ocurriendo en este país, todo lleno de capibaras, que es como los gringos le dicen a los chigüiros, y tantas, y bueno, en fin, vamos a ver qué es lo que está pasando en el país, y luego vamos a hacer un repaso un poco más extenso por las noticias internacionales, porque el señor Juan Pablo Conto, que va a liderar ese segmento, había prometido una tripleta electoral de lujo, es decir, va a hablar sobre las elecciones en Paraguay, sobre las elecciones en Guatemala, sobre las elecciones en Ecuador, y además de eso vamos a hablar sobre el encuentro del bloque BRICS. Entonces, por favor, quédense con nosotros. Vamos a empezar. Empezamos haciendo un recuento de los temas nacionales que a nosotros más nos interesan, y para hacerlo se encuentra además una experta en los vuelos de pájaro, en la concisión y en la síntesis, directora del podcast Huevos Revueltos con Política de la Silla Vacía y ya habitué de estos micrófonos. Tatiana Duque, bienvenida a Capital Político, que es como, en términos de podcast, es su segundo hogar, o al menos eso espero. Claro que sí, hola, muchas gracias. Oh, qué chévere estar acá. Bueno, Tatiana, tenemos un montón de vainas, pero lo hemos dividido en 3 bloques. Uno que tiene que ver con el asunto de la paz total, que se supone está chilingueando, tambaleándose, pendiendo de un hilo en la Corte Constitucional. Después vamos a hablar de asuntos del Congreso y después vamos a hablar de asuntos electorales, la medio bobadita. Casi nada. Casi nada, exacto. Entonces, bueno, pues empecemos. ¿Qué pasa con la paz total y la Corte? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Bueno, lo que pasa es que la Corte Constitucional celebró esta semana una audiencia para escuchar a los congresistas uribistas que demandaron esta ley de paz total, que es una ley que impulsó el gobierno Petro al inicio de su mandato. Está enmarcada en la Ley de Orden Público, que pues se refrenda cada 4 años. Y fue una jornada en que no solo se demostró que hay un alto nivel de este debate, tanto de la academia como del gobierno, como de la oposición, sino también que hay un chicharrón enorme para la Corte, porque la pregunta central de todo esto es si la Constitución le permite al gobierno Petro aplicar a lo que llamamos crimen organizado, como el Clan del Golfo, o las bandas criminales en Medellín, o las bandas de Buenaventura, o las disidencias del Acuerdo de Paz, si a ese crimen organizado se le aplica la justicia transicional. Entonces es una pregunta grandísima y puede marcar el rumbo de lo que viene aquí en adelante. Obviamente el gobierno pues expuso unos parámetros que son muy pragmáticos. El alto comisionado Danilo Rueda dijo a grandes rasgos que es irrelevante para él y para el gobierno si los grupos armados tienen carácter político o no para negociar con ellos, que esa es como la línea roja de las amnistías. Y esto pues básicamente porque el carácter político para Rueda pues es irrelevante para suscribir acuerdos de paz. La motivación política de un grupo solo importa para efectos de conceder amnistías, pero de resto, y esto lo dice Rueda, pues mientras el grupo sea parte del desarrollo de una conflictividad, de un conflicto armado, pues se tienen que suscribir acuerdos de paz. Esto obviamente pues va en contravía de lo que dice, por ejemplo, el Centro Democrático, que demandó esta ley, y también hay unos expertos que también dicen como, ojo, que esto puede ser complicado de aquí en adelante porque pues lo estamos dejando en la Constitución. Entonces, el chicharrón que tiene que resolver la Corte es amplio y no va a salir pronto. O sea, es evidente que pues es un debate constitucional y pues de experticia que nos supera en este momento, pero pues evidentemente va a determinar el rumbo de uno de las banderas y uno de los pilares del gobierno. Vámonos al Congreso. Hicieron una solicitud para que Petro vaya al médico. Esto lo trataron ustedes en Huevos a comienzos de esta semana, si no estoy mal, y pues le pidieron a Petro que fuera a hacerse un examen médico, tanto físico como mental,
porque exigen que el país sepa por qué es que Petro es tan impuntual. Hábleme un poco sobre esa conversación. Eso no va a suceder. No hay mucho ambiente en el Senado para eso. Incluso hay congresistas de esos partidos que nos dijeron, yo no voy a firmar eso y no voy a apoyar eso porque básicamente pues el control político no se hace sobre estas posibles limitaciones o supuestas limitaciones físicas que tenga el presidente, pues se hace sobre ejecutorias, que vuelve a mostrar mucho la enorme institucionalidad que hay sobre las vidas privadas de los políticos y de quienes nos gobiernan. Pasemos a nuestro siguiente tema, el sueldo de los congresistas, porque otra vez apareció este tema que siempre de verdad hace las delicias de grandes y chicos cuando toca el salón de la plenaria, no ni siquiera la plenaria, con que pase por las comisiones ya es de verdad un espectáculo digno de ver. ¿Ahí qué? Bueno, hay un proyecto para bajar el sueldo de los congresistas. Este es un proyecto que impulsan entre muchos otros J. P. Hernández. Es un proyecto que ha pasado dos de sus cuatro debates. En la plenaria del Senado le metieron un orangután que fue a través del senador Carlos Meisel del Centro Democrático para que, ok, congresistas, nos bajamos el sueldo, pero podemos tener otras fuentes de ingreso. Ese es un boquete enorme y además puede ser inconstitucional, según argumenta, y seguramente no le va a faltar razón la senadora del Verde, Angélica Lozano. ¿Por qué es inconstitucional? Porque lo que pasa es que lo que hacen los congresistas es un servicio público, además porque la Constitución no lo permite y sobre todo porque abre un boquete enorme para conflictos de interés, que es uno de los problemas, digamos, más recurrentes al momento de tramitar alguna ley o alguna reforma a la Constitución, y son los conflictos de interés que tienen los congresistas y que tienen que ser públicos. Entonces, pongamos el ejemplo X de un congresista que, vale, le rebajan el sueldo y pues dice, bueno, entonces yo trabajo en la constructora X, pero vamos a pasar un proyecto de ley sobre carreteras. Y el congresista tiene que obligatoriamente declararse impedido. Pero ¿qué tal si nosotros nunca sabemos que trabaja para una constructora? Entonces van a legislar en causa propia. Es un boquete enorme, es un orangután gigante que seguramente no va a pasar en los siguientes debates. Pero obviamente abre todo este debate de qué tanto se tienen que ganar los congresistas y si pueden trabajar en otras Pero cosas. pues es que además un congresista tiene viajes, cuando se trata de representantes a la Cámara, además pasan un montón de tiempo en las regiones de donde vienen, porque son elegidos por circunscripciones regionales. Se supone que ya tienen un tiempo de mediodía para básicamente estudiar, leer, reunirse con sus UTLs. Y tienen un sueldo que incluso cuando se los bajen va a ser muy alto, porque es que nadie está pidiendo que les empiecen a pagar el mínimo, sino que no les paguen casi 40 millones de pesos, ¿no? Es de ese nivel lo pasmoso. Entonces yo entiendo que los sueldos son como maletas, ¿no? Y es que si uno le llega una más grande, uno la llena. Cuando uno tiene una maleta grande, uno se las arregla y la llena. Y cuando uno empieza a andar con una maleta grande, se nota porque se le empieza a torcer el hombro. Pues claro, cuando uno tiene un sueldo grande, seguramente ellos tienen el sueldo metido ya en leasings y préstamos y cosas, pero si alguien tiene margen de acción, son ellos, ¿no? Y sin embargo, hemos tenido la oportunidad de ver unas declaraciones, pues que son, o sea, primero esto de las otras fuentes de ingresos, como está el conflicto de interés, pero también está el tiempo que se toma. Es decir, si no tienen ni idea de lo que están hablando cuando ya tienen tiempo de leer porque se les da tiempo de estudiar y tienen una UTL, ¿cómo va a ser cuando tengan además otro trabajo? Y todos los que tenemos freelances sabemos el tiempo que eso come. Muchos de ellos tienen familias. Entonces, eso simplemente, pues obviamente ese mico está hecho o para robar por un lado, ¿no? O sea, para legislar en causa propia o para evitar definitivamente que ese proyecto pase, porque pues es absolutamente insostenible. Esa es la segunda opción que dices, eso es lo que dicen en el Congreso, que Carlos Meisel lo metió justamente para que se pueda declarar inconstitucional y pues el proyecto se caiga. Él lo niega, obviamente, pero pues digamos, esa es una de las razones por las cuales también el senador Carlos Meisel ha salido tanto en medios de comunicación esta semana, justamente por eso. Existe, a ver, ¿cómo se puede hacer esta pregunta bien? ¿Existe alguna
resolución en torno a las discusiones que sobre este tema tuvimos en la legislatura pasada? No, básicamente porque el proyecto continúa y sobre todo porque tendrían que empezar a revisarse otras cosas que vienen más allá de eso y es como, bueno, y esto requiere un cambio constitucional, esto cómo se va a aplicar. Incluso hay otro miquito, según algunos, y es que esto no va a aplicar para los congresistas de ahora, sino para los de 2026. Entonces, eso también, para ampliar tu pregunta también, entonces habla de qué tanto buen incentivo es que ven a trabajar y sé político, pero ganas mucho menos de lo que se ganaban otros antes. Y digo que puede ser un incentivo negativo porque pues evidentemente los que van a trabajar en el Congreso y que lo hacen bien y que son muy juiciosos y todo eso, saben que tienen que gastar un montón de horas para tramitar proyectos de ley, para meter apenas una proposición, para cambiar algo muy pequeño o hacer grandes cambios y aún así pues la paga va a ser seguramente para ellos mal compensada. Entonces puede abrir boquetes que no están ahí como tan bien definidos. Total, no, total. Eso es una locura y pues obviamente es una discusión pendiente muy grande sobre alimentación, pero, pues las declaraciones de Isabel Zuleta diciendo que ella se gasta 2,5 millones de pesos en comida en un país en donde el salario mínimo es 1,116,000 pesos, pucha, me No, sí, parece que es insostenible. O sea, amplia eso familia, es, amplia familia. sí, Pues, pues, ¿qué? O sea, ¿y dónde compras? O sea, ¿en dónde exacto? Pero te están tumbando, exacto, como... también, también. Y creo que, a ver, obviamente como ganas, gastas. Y pues esto viene también con toda esta discusión de los privilegios de una clase política que independientemente del movimiento de donde vengas, va a empezar a entrar en esos privilegios, pero obviamente es completamente descontextualizado pues de una realidad y sobre todo de unos votantes específicos pues de los movimientos sociales que apoyan a la senadora Isabel Zuleta. Entonces, pues completamente por fuera pues de cabales esta declaración. Igual es muy chistoso y se crean muchos memes, el meme de la yuca y ella abrazando pues un roble, o sea, muy chistoso, pero pues en medio de eso, Perdón. en medio de eso también es como algo de proporciones y siento que hay un momento en donde los políticos pierden esa proporción y pierden la proporción de, de de cuánto te cuesta tu mercado. Sobre todo una persona que viene del movimiento social, ella claramente debe saber que un mercado no cuesta eso. Entonces, cuando se pierden las proporciones es que ocurren este tipo de cosas, que pues ya terminan siendo el meme de Marta Lucía Ramírez hablando con una población afro. No, 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 es que de verdad la discusión se va al demonio. Eso me lleva al siguiente tema, que es el tema del combustible, porque precisamente cuando se hablaba del sueldo de los congresistas hace ya varios años, salió un senador de apellido Villamizar a decir que los pobres congresistas estaban en la inopia, ¿no? Que a él le tocaba ponerle las llantas a su propia camioneta, que no tenía ni para la gasolina, y a ese man se la montamos, y se la montamos, y se la montamos, pero estamos otra vez más en lo mismo, porque apareció una denuncia de Miguel Uribe Turbay, porque cómo no, hablando sobre cómo mucha gente tenía la gasolina subsidiada dentro del Congreso, sacó una lista de gente, por supuesto gente afecta al gobierno, siendo Miguel Uribe Turbay de la oposición, pero luego le salieron a verificar su lista, a decirle que mucha más gente y senadores y senadoras del Centro Democrático también tienen su gasolina subsidiada dentro de los gastos de la Unidad Nacional de Protección y luego después le dijeron a él que él tenía también hasta el año pasado la gasolina de sus camionetas subsidiada. Ahí con el combustible, ¿qué? Es decir, eso, ¿por qué se está utilizando? ¿Por qué volvemos a hablar de la gasolina de las camionetas en este momento? Sí, pues fue una denuncia de Miguel Uribe. ¿Quién no tiene subsidio a la gasolina en este país? No tengo ni idea, pero, o sea, es los que no tenemos carro, pero, y Sí, que pues total, exacto. se está desmontando y que esto pues va a generar, y es
está generando una serie de movilizaciones del grupo pues, de mototaxismo, de taxistas, de transportadores de carga y bueno, esa es otra discusión. Pero digamos, volvemos a esta discusión de privilegios y pues en medio de este debate y esta discusión, la Unidad Nacional de Protección pues sacó la lista de los congresistas a los que les están dando subsidio. El director de la UNP pues dijo que esos auxilios económicos no fueron autorizados en la actual administración, obvio, entonces ponen el espejo retrovisor, esto ya se vuelve político. Y pues digamos, hay salvedades, hay motivaciones, dice el director de la UNP, pero pues ellos siguen firmando unas autorizaciones que quedaron de gobiernos anteriores. Entre los congresistas, pues estaba Iván Cepeda, que dijo que él no tenía este tipo de subsidios, pero pues aparece en la lista que dio la UNP, Diógenes Quintero, que es representante de las curules de paz, senadores de la UP, también un representante del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien también dijo que ya no tenía subsidio, que no sabía por qué aparecía ahí. Clara López del Pacto Histórico, que también dijo esto, ahora nadie tiene, pero entonces esto hace parte, nuevamente, Alfredo de Luque también dijo que no tenía, nuevamente esto hace parte de estos debates de yo no me estoy gastando esta plata, esto es un desfalco, esto viene del gobierno anterior, todo se vuelve muy político, pero pues el tema es que están desmontándole el subsidio de combustible a un montón de gente que sí tiene que meterse la mano al bolsillo para seguir trabajando con su camión, su taxi, su moto, y pues hay otros 18 personas aparentemente a través de la ONP que reciben subsidios. Entonces es un debate bien complicado, al menos que bien vuelve en círculos que también habla de cuánto gasta un congresista para el mercado, cuánto se gana un congresista, qué tanto eso beneficia, cuáles son los derechos adquiridos, y ahí está. Sí, pues con lo que gasta Isabel Zuleta en vegetales pueden hacer bioetanol. Estos asuntos, lastimosamente, nada tienen que ver con la agenda legislativa. ¿Existe algo que esté corriendo en el Congreso que valga la pena reseñar en términos de debate público? Es decir, ya que se cayó el proyecto animalista eh, anticientífico que estaba presentando Juan Carlos Lozada, que muy coherentemente con su discurso de cara al público decidió sacar de la discusión, pero que hay otro presentado, o parece que va a presentar Andrea Padilla. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay en términos de discusión que pueda salir del Congreso y que sea provechoso? ¿Hay algo? Bueno, que vaya a salir del Congreso no lo sé porque estamos en época preelectoral y no hay quórum, pero sí hay que estar pendientes de dos proyectos que van a retomarse. Uno es la reforma laboral que presentó la ministra de Trabajo sin avisarle a nadie, ni siquiera a los congresistas del Pacto Histórico, y que volvió a radicar el jueves, que trae algunos cambios, sobre todo en términos de plataformas de reparto, es decir, Rappi. Y también porque el presidente de la Cámara, que es Andrés Calle, anunció que se iba a retomar el debate de la reforma a la salud, que está en plenaria. Entonces, de esos dos hay que estar pendientes, sobre todo por las discusiones que se van a dar alrededor. Vamos a ver cómo le va a funcionar o no al gobierno la estrategia de uno a uno, con los votos con los congresistas. Y también pues esta estrategia del presidente también de volver a reunirse con los partidos declarados independientes, como el partido de la U, ya se reunió con el Senado, ya se reunió con la Cámara, y pues eso es lo que vamos a ver en las próximas semanas. ¿Qué vaya a pasar? No sabemos. Como te digo, es un semestre difícil, es un semestre complicado. Es un semestre complicado porque estamos en temas electorales, pero al mismo tiempo cuando pasamos a temas electorales tampoco está pasando gran cosa, ¿o sí? Pues de Pues huevos digo, sí sacamos cosas casi todos los días, sí están pasando cosas, pero obviamente esto auguro 3, 4 semanas va a ser muchísimo más intenso. Yo creo que la noticia a la que vamos a estar pendientes en temas electorales tiene que ver con lo que ocurra con Rodolfo Hernández. Ya la Procuraduría le confirmó que tiene una sanción por insultar a alguien, obvio, por insultar a alguien, tiene pendiente el juicio por Vitalogic y pues digamos, la Procuraduría insiste en que hay una inhabilidad para que él se presente en el tarjetón. ¿Quiere ser y sin gobernador de Santander? embargo, ahí Y sin está. embargo, y sin embargo está en el tarjetón. Sí. Y ya como para cerrar nuestro segmento y a manera de cuña, pues precisamente quiénes son los que están conformando los tarjetones a Antioquia, a Medellín, la pelea en el Valle del Cauca, qué es lo que está pasando en la costa Caribe. Y creo que ahí es obviamente una potestad, una jurisdicción que la silla
pues encara con gran éxito, por lo cual además nosotros ni siquiera nos atreveríamos a hacer algo sin preguntarles a ustedes. Tatiana, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la cuña, muchas gracias por invitarme. Y nada, nos escuchamos pronto. Claro que sí, por aquí nos estaremos oyendo. Bueno, nosotros pasamos de este extenso repaso nacional. Ven, volví, es que volvimos, entonces ya no existe la concisión en este podcast y ahora vamos a hacer un repaso internacional que va a estar liderado por el señor don Juan Pablo Conto. Juan Pablo, tome usted el control. Mamá, papá, ¿me has visto triste o alejado? Puede ser que me estén haciendo bullying o que tal vez tenga algo para contarte. Necesito momentos para hablarte y desahogarme sin que me juzgues, porque muchas veces el bullying lo podemos detener si lo hablamos. Amix, date cuenta, eso también es bullying. Digamos no más bullying en Eureka, tu canal. Bueno, y entramos en nuestro repaso internacional y arrancamos una tripleta por lo que ha sucedido electoralmente en 3 países de Latinoamérica y empezamos con Ecuador, donde Luisa González y Daniel Noboa se disputarán la presidencia de la segunda vuelta el 15 de octubre. La primera candidata del correísmo y el segundo que dice querer superar precisamente esa lectura del correísmo y el anticorreísmo. Para interpretar estos resultados estamos con María Dolores Miño, directora ejecutiva del Observatorio de Derecho y Justicia de Ecuador. María Dolores, bienvenida una vez más a Capital Político. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, arranquemos por qué decir de estos resultados, teniendo en cuenta también los últimos sucesos de violencia política que ha vivido Ecuador. Bueno, creo que han sido estas las elecciones más nefastas, no se me ocurre otra palabra para definirlas, en democracia. Esta es la primera vez desde la época, digamos, de la vuelta a la democracia, el inicio de los 80 en Ecuador, que un candidato a presidente o alguna alta dignidad es asesinada y además con el componente adicional aquí en Ecuador de que durante los 2 últimos años hemos venido viendo una presencia cada vez mayor de grupos organizados que ya no solo trabajan en la clandestinidad, sino que ahora ya operan más abiertamente, digamos, y un ejemplo de eso precisamente fue el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, que representaba los intereses de la derecha ecuatoriana. También decir que en Ecuador hay una crisis política y de partidos muy fuertes, partidos que en su mayoría están acéfalos de liderazgo, porque muchas veces han girado alrededor de un caudillo y ante la ausencia de ese caudillo son partidos que hoy no encuentran su norte y que se los dice de alquiler, es decir, son partidos que para existir necesitan volver a participar en elecciones, pero a falta de el caudillo tradicional de esos partidos se recurre a outsiders o personas por fuera del partido, quienes se lanzan con esos movimientos para, por un lado, permitir al movimiento que sigue existiendo políticamente, pero para también tener estas oportunidades. Entonces han sido unas elecciones y ya viene pasando esto desde hace algunos años en Ecuador, donde se ven estas figuras que se llaman outsiders, donde se trata incluso de capitalizar el hecho de ser outsider, de no tener experiencia política como algo bueno. Yo no lo veo como bueno, sinceramente, que personas que no tienen antecedentes ni ningún tipo de experiencia en política se lancen a la más alta magistratura de un país. Y luego finalmente tenemos los resultados del día domingo. Con respecto a Luisa González, que es la candidata del Movimiento Revolución Ciudadana, que es auspiciado por el expresidente Rafael Correa, no hay muchas sorpresas. El correísmo, con todos los defectos que puede tener, sigue siendo la organización política más fuerte en el Ecuador, con mayor representatividad, pero además con un voto duro que ni aumenta ni disminuye. Era más o menos entre 23% y 30% que se esperaba que Luisa González, como la sucesora, como la heredera legítima política de Correa, tenga, y ya voy a hablar de eso en un momentito más, pero la gran sorpresa sí fue Daniel Noboa. Daniel Noboa no es alguien totalmente ajeno a la política, es el hijo de Álvaro Noboa, quien hasta 2006 lideraba uno de los partidos políticos con más representatividad en Ecuador y que de hecho en el año 2006 corrió en el balotaje contra el presidente Correa, que en ese tiempo era el outsider, digamos. Daniel Noboa se presentó a la candidatura y en realidad la verdad es que nadie le tomó muy en serio. Más bien, como todos recordábamos al papá, que era un personaje medio jocoso, medio simplón, digamos así, y nadie tomó en serio esta candidatura. Y luego resulta que él aparentemente y durante ya varios años ha venido haciendo un trabajo de calle bastante fuerte en barrios de personas necesitadas, acudiendo, creo yo, mucho al clientelismo. En todo caso, se ha logrado construir de manera bastante silenciosa un electorado sólido
y termina de rematar o termina metiendo el gol en este partido cuando el día del debate él muestra una actuación espectacular en este debate y sí, eso sí hay que decirlo, era el candidato uno de los mejores, sino por no decir el mejor preparado, frente a todos estos otros que ya tenían un poquito más de experiencia, pero que aún así no llegaban a mostrar calidad ni solidez en sus propuestas. Daniel Noboa, a diferencia de los otros, no recurre al ataque, no recurre a los epítetos, no recurre a sacar en cara cosas del pasado, que era un poco la dinámica del resto de candidatos. Él más bien entra con propuestas serias, con propuestas bien sustentadas, con datos y con evidencia. Se lo ve a él ecuánime y un candidato que se aleja de algo que ha venido pasando en el discurso político ecuatoriano los últimos años, que es esta dicotomía, esta ambivalencia entre correístas y anticorreístas, que creo yo que políticamente no solo que ya tiene a un sector considerable de la población bastante cansado, porque en realidad el discurso es, si tú criticas a quien sea anticorreísta, tú automáticamente eres correísta, y si tú criticas a los otros, o en este caso, por ejemplo, el presidente Lazo, que es el que está de turno, te van a decir que eres correísta, y ya vemos, yo me considero también ahí, un sector de la población que en realidad entendemos que tendrían que haber más opciones políticas que eso, pero que además estamos desgastados y cansados de este debate maniqueo, donde o eres lo uno o eres lo otro. Entonces yo creo que Daniel Noboa apuntó a eso y esa fue la gran sorpresa, y estamos frente a un balotaje. En el principio, Revolución Ciudadana incluso decía que iban a ganar en primera vuelta, pero la sorpresa es que primero nos vamos al balotaje y con un candidato que parecería representar algo distinto a lo que hemos venido viendo en la política tradicional. Preparación, pero sobre todo alejamiento de de esta dicotomía forzada en la que nos han puesto los ecuatorianos de eres correísta o eres anticorreísta y no puede ser nada más aparte de eso, que ha sido como muy cansón. Entonces, si yo puedo destacar algo bueno de estos resultados, quizás sería esto último. Quisiera que hiciéramos un breve paréntesis y habláramos de cuál es la situación en la Asamblea en Ecuador. También teniendo en cuenta que había un montón de discusión alrededor de esta. Bueno, ¿cuál es la situación y cómo lee el panorama ahorita de la Asamblea? Bueno, yo creo que la Asamblea no es el escenario muy alentador y aquí han pasado algunas cosas. Para quienes nos escuchan, recordarles que en el mes de mayo el presidente Lazo emitió un dictamen mediante el cual activó una cláusula constitucional que permitía la disolución de la Asamblea, y el argumento del presidente Lazo era fundamentalmente: estas personas no me dejan gobernar, y ante este nudo crítico que ha vuelto la agilidad política imposible, inviable, entonces disuelve la Asamblea, y la Constitución establece que en caso de disolución de la Asamblea, el balance, digamos, entre poderes en esa situación será que el presidente también ponga a disposición a su cargo y llame elecciones de un año, y por eso es que tuvimos estas elecciones que en realidad son anticipadas. Nosotros le decimos muerte cruzada, en la Constitución se llama disolución de la Asamblea. Pero precisamente la figura de muerte cruzada es como bastante ilustrativa, porque imagínense ustedes estos duelos de vaqueros en las películas de Hollywood antiguas, donde los dos sacan la pistola y vamos quién se muere primero, ¿no? Si utilizamos este ejemplo para hacer una lectura de la muerte cruzada, si el objetivo de Lazo con la muerte cruzada era demostrar que la Asamblea no le dejaba gobernar, y ciertamente había un rechazo popular fuerte a la Asamblea, la idea hubiera sido que con las nuevas elecciones de asambleístas haya un cambio significativo, digamos, en el panorama legislativo. Y lo que vemos nuevamente es que Revolución Ciudadana, el partido de Rafael Correa, y que se oponía, digamos, o que Lazo decía que eran los que le obstruían su gobernabilidad, nuevamente ocupan la mayoría de puestos en la Asamblea. Entonces, si vamos a medir el resultado o la eficiencia o la utilidad de la muerte cruzada en base a si se logró reconfigurar la Asamblea con otras fuerzas, bueno, creo que la muerte cruzada en ese sentido fue un fracaso. No se logró reconfigurar en la medida de que la principal fuerza opositora de Lazo volvió a la Asamblea, quizás con ciertos actores diferentes, pero volvió. Luego tenemos un cambio, sí, frente a la anterior composición de la Asamblea, es los asambleístas del partido Construye, que son el movimiento que auspició al fallecido candidato Fernando Villavicencio, y ellos ocupan el segundo lugar en varias provincias. Y eso quiere decir, diría yo, que en primer lugar sí hubo un apoyo social, digamos, de rechazo ante la muerte de Villavicencio, que sí le sumó algunos votos, pero también yo creo que esto evidencia que sí hubieron figuras legislativas que no volvieron, y en realidad hubieron asambleístas que eran, digamos, los más conocidos por su
rendimiento bajo por sus actuaciones bochornosas, que afortunadamente no lograron volver a entrar a pesar de que intentaron. Entonces, lo de la asamblea, como te digo, es un poquito agridulce, diría yo, porque sí, finalmente habían asambleístas impresentables que no lograron tener un curul nuevamente a pesar de que lo intentaron. Entonces, esa muestra de rechazo popular es contundente, pero también es una muestra de rechazo importante, ¿no? Que a uno le alegra ver que políticos que hacen malas cosas tengan el rechazo popular. Pero en cuanto a la configuración de fuerzas, si es que el problema era que la asamblea estaba muy dividida o que había un partido que la controlaba, ese nudo, digamos, parecería ser que no se ha logrado destrabar. Si gana Luisa González, en realidad esto no sería un problema porque tiene mayoría en la asamblea, entonces no tendría obstáculos de gobernabilidad, digamos así. Si es que gana Noboa, ahí Noboa tendrá que demostrar sus habilidades políticas para poder negociar con el bloque mayoritario de la Asamblea, de tal suerte que no vuelva a tener los candados y la obstrucción que tuvo de la Asamblea anterior el presidente Lasso, no tanto por la inclinación política de los asambleístas, sino porque el presidente Lasso, en realidad hay que decirlo, tuvo muy malos operadores políticos que le generaron antagonismos innecesarios con otras fuerzas políticas y que no logró generar estas alianzas. Entonces, quizás Noboa, llegando al poder, aprenderá las lecciones del gobierno de Lasso y logrará, a pesar de esta mayoría correísta, que sería su mayoría de oposición, lograr algunos acuerdos que permitan una gobernabilidad un poquito más fluida. Perfecto, y para terminar, María Dolores, y jugando un poquito a la futurología, pues porque aquí ya entramos en terrenos de la especulación, pero viendo este panorama que nos da, ¿qué puede pasar o cómo ve el resto de la carrera electoral de aquí a la segunda vuelta? Y pues, digamos, ¿qué predicciones se arriesga a dar que después en un futuro miraremos si se cumplieron o no se cumplieron? A ver, voy a tratar de decir algunas cosas que me dan la impresión a mí. Lo primero que es importante es que parecería ser que la Revolución Ciudadana llega a su tope de electores. No tiene más y no tiene menos. Habría que ver en la segunda vuelta qué pasa con los votos del cuarto candidato, que es Jan Topic, que es otro outsider, porque en realidad fue una elección llena de outsiders. El outsider Jan Topic venía auspiciado por el Partido Social Cristiano, que que es pues el movimiento tradicional de derecha del Ecuador, que tuvo algún momento un auge muy rápido, digamos, un crecimiento en popularidad muy rápido, porque él venía, para hacerles la historia corta, representándose a sí mismo como el Nayib Bukele ecuatoriano. Y tenía muchas credenciales para que se le crea esa historia. Y todo el mundo pensaba en algún punto que podía quedar segundo Topic, y la sorpresa fue que queda Noboa y no queda Topic, que era el supuesto segundo, digamos, que todo el mundo pensaba que iba a quedar. La pregunta es, ¿qué va a pasar con los votos de Jan Topic? Si son votos, porque además hay todo este rumor alrededor de Jan Topic de que es un candidato puesto por el Partido Social Cristiano, pero en contubernio, si se quiere, con Revolución Ciudadana. Entonces le llamaban a él el candidato correísta tapiñado, digamos así. Entonces habrá que ver si es que esto es así. Los votos de Jan Topic tendrían que irse a Luisa González y ahí podría ella tener una mayoría. Luego habrá que ver qué pasa y qué tipo de arreglos o acuerdos se hacen entre Noboa y los candidatos de derecha, que son muchísimos que quedan por fuera de la contienda. El candidato Cristian Zurita, que es quien reemplaza a Fernando Villavicencio tras su asesinato, el día de las elecciones dijo, cuando se le preguntó si él iba a apoyar al candidato Noboa, él casi que categóricamente dijo que no. Entonces habrá que ver si los electores, o cómo van a votar los electores. Si los electores de Jan Topic se sumaran a Luisa González, esto le daría una ventaja a González, pero si es que son estos electores más bien se sentían identificados con la derecha, pues probablemente sus votos se vayan a Noboa, y esto sí es imposible saber qué mismo va a pasar. Entonces esto de lo de Jan Topic, como qué va a pasar con sus votos, creo que es decisorio. Y luego creo yo que Noboa tiene una ventaja, y es que en ausencia de la diversidad de los candidatos de derecha, que diluyen mucho el voto porque son muchísimos, no logran ponerse de acuerdo, no logran sacar una sola candidatura, diluyen los votos y se perjudican ellos mismos. Esperamos, lo lógico sería que todos estos votos se vayan hacia Noboa y Noboa pueda superar el porcentaje que ya tiene ahora, tomando en cuenta que, al menos en teoría, el voto de Luisa González no pasa de este 30%. Entonces es más fácil que Noboa sume todos los votos de los candidatos que están afuera que Luisa, pero nuevamente esto puede cambiar. Ya saben que en las elecciones en Ecuador siempre pueden haber sorpresas.
Ujú, está por verse. Bueno, pues María Dolores, muchísimas gracias por estar con nosotros en Capital Político. Estaremos pendientes de lo que pase el 15 de octubre y cuando suceda, pues estaremos probablemente hablando otra vez. Seguro, mi querido Juan Pablo, y muchísimas gracias por la invitación. Estamos aquí a tus órdenes desde Ecuador. Y pasamos a Guatemala, donde la elección presidencial fue una ruptura con la clase política dominante de ese país. Allí ganó Bernardo Arévalo, una sorpresa que se logró colar en la segunda vuelta, en la que se enfrentó a Sandra Torres, ex primera dama del expresidente Álvaro Colom Caballero, que ya falleció. Recordemos que organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y el mismo gobierno de Estados Unidos denunciaron en algún momento que había una estrategia para torpedear la candidatura de Arévalo y a su partido Semilla. Le damos la bienvenida a Mauricio Jaramillo, profesor de la Universidad del Rosario, para analizar un poco lo que fue este triunfo de Bernardo Arévalo en Guatemala. Mauricio, ¿cómo está? Bienvenido nuevamente a Capital Político. Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Un saludo para ti y para toda la gente que nos escucha. Mauricio, empecemos por esta última parte. ¿Por qué había advertencias de algunas organizaciones frente a los posibles ataques que podía recibir la candidatura de Arévalo? Bueno, pues había mucha desconfianza. Esta fue una elección que se llevó a cabo en circunstancias muy alejadas de las ideales. Eh, Hubo por lo menos tres candidatos que no pudieron presentarse en las elecciones por trámites administrativos que se inventó la Fiscalía. En el caso de Telma Cabrera, de Carlos Pineda y de Roberto Arzú. Y en el caso de Bernardo Arévalo, en algún momento dado se intentó también recurrir a un tema administrativo por parte de nuevo de la Fiscalía. Eh, entonces, pues había como mucha incertidumbre respecto a si finalmente Bernardo Arévalo iba a poder presentar su candidatura. Finalmente lo pudo hacer, ganó las elecciones, pero digamos que la Fiscalía todavía no ha cesado en su afán de impedir que él sea presidente, como trató de impedir que fuera candidato. Ok, y bueno, fuera de esto igual, ¿qué significa la llegada de Arévalo al poder y cuáles son los elementos esenciales de su discurso para entender un poco lo que representa esta figura política? Significa una ruptura. Guatemala es un país hasta cierto punto parecido a Colombia en cuanto a que ha tenido en el último tiempo una hegemonía de gobiernos muy conservadores. Tal vez Álvaro Colom se acerca un poco a la socialdemocracia, pero en términos generales han sido gobiernos de derecha, de mano dura, además gobiernos, una buena cantidad que han tenido problemas con la justicia por el tema de la corrupción. Entonces se trata de una clase política que está muy desgastada. Esa misma clase política en algún momento dado estuvo bajo la mira de esta Comisión Internacional para la lucha contra la corrupción y la impunidad, que estuvo en cabeza de Iván Velázquez. Allí se develó pues toda una trama en la que participaban presidentes, vicepresidentes, altos funcionarios. Entonces la clase política está muy desgastada y Arévalo es un rompimiento con esa clase política, y también significa un poco la llegada de una persona que no hace parte de ese establecimiento político. Bernardo Arévalo y su movimiento Semilla son, si se quiere, hijos de esto que se denominó la Revolución Chapina en el 2015, que fueron todas estas manifestaciones en contra de la corrupción, exigiendo la salida del presidente de ese momento y de su vicepresidenta Rosana Valdetti. Entonces, digamos que Arévalo sobresale más por ser una persona, uno, antiestablecimiento, dos, que promete un saneamiento de la política, y tres, de alguna manera centro progresista, porque tiene mayor sensibilidad social, eh, pero no tiene mayoría en el Congreso. Entonces ahí tendrá que, de todas maneras, encontrar unos balances para poder gobernar, pero yo pensaría que significa una ruptura. Ujú. Y según esto último que menciona, ¿cuáles son los principales retos que debe asumir? Bueno, el primero, el más urgente, es la lucha contra la corrupción, que se ha salido de las manos. Lo hemos visto en el último tiempo con la salida, como yo decía,
de Otto Pérez Molina y de Rosana Valdetti, presidenta y vicepresidenta. Incluso en el periodo de Alejandro Yamatei ha ocurrido lo mismo. Dos, tiene que restablecer los equilibrios democráticos. Guatemala está viviendo una deriva democrática en la que se persigue a fiscales, a jueces, periodistas. Se ha constatado con mucha tristeza el cierre del diario El Periódico y su fundador y creador, José Rubén Zamora, pues fue preso y esto habla de una intimidación constante a todas aquellas personas que denuncian la corrupción. Entonces hay un entramado entre corrupción y autoritarismo que es cada vez más fuerte y al que Arévalo deberá hacerle frente, pero para hacerle frente, ahí es donde está el reto, tendrá que encontrar un equilibrio entre asociarse con una parte de la clase dirigente si es que quiere tener gobernabilidad en el Congreso, pero sin renunciar a las promesas de campaña, sin renunciar a la base social que lo eligió, y ese es un poco lo que está viviendo Petro en Colombia, lo que le tocó vivir a Boric, lo que está viviendo Lula, Alberto Fernández, y es que es muy difícil conciliar las razones por las cuales la gente vota al centro del progresismo y los límites estrechos de la gobernabilidad. Perfecto, Mauricio, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación a Capital Político y pues le estaremos haciendo seguimiento a lo que sucede en Guatemala. No, gracias a ti, Juan Pablo, por la invitación y espero que nos podamos seguir escuchando. Y para terminar esta tripleta electoral latinoamericana, aterrizamos en Paraguay, donde el exministro de Hacienda de ese país, Santiago Peña, se convirtió el pasado martes en el nuevo presidente. Nos encontramos con Rocío Pereira da Costa, periodista paraguaya especializada en el área legislativa, que nos ayudará a entender el panorama que afronta el nuevo mandatario. Rocío, bienvenida a Capital Político y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación, un gusto compartir con ustedes para hablar de este tema que es también tan importante para nosotros. Listo, pues empecemos por el principio. ¿Quién es Santiago Peña y qué nos puede decir de su carrera política? Santiago Peña se hace conocido en nuestro país ya cuando lo proponen primero como miembro del directorio del Banco Central del Paraguay. Luego fue ministro de Hacienda durante el gobierno de Horacio Cartes durante 2 años aproximadamente. Y allí protagonizó ya una controversia bastante importante. Él era afiliado al Partido Liberal, el principal partido de oposición que tenemos en el país, y se da un reclamo por parte de los colorados, que era el sector al que es signatario Horacio Cartes, que exigían que ningún ministro de su gobierno sea de otro partido. ¿Qué es lo que hace Santiago Peña? Entonces se afilia al Partido Colorado en el año 2017. El propio Horacio Cartes le ponía el pañuelo colorado, incorporándolo a ese partido. También Horacio Cartes era bastante nuevo dentro del Partido Colorado. Tengan en cuenta que el expresidente de la República se había afiliado a la Asociación Nacional Republicana, al que le llamamos Partido Colorado, para candidatarse también como presidente de la República. Y siempre Horacio Cartes fue como el líder de Santiago Peña. Santiago Peña posteriormente se candidata como presidente de la República y pierde esas elecciones contra Mario Abdo Benítez. En este segundo intento es que él gana las internas y termina ganando las elecciones generales, pero con una mayoría bastante importante. Ustedes pueden tener en cuenta que es bastante difícil en Paraguay alcanzar más del 50% de los votos, pero estuvo él bastante cerca, alcanzó 42, casi 43% de los votos, 1.300.000 aproximadamente logró Santiago Peña, contra su rival Efraín Alegre del Partido Liberal, que logró 830.000 votos, apenas el 27% de los participantes. Quedó bastante atrás, era ya la tercera derrota de Efraín Alegre también por llegar a la presidencia de la República, y generalmente se atribuye esta gran ventaja que tuvo el Partido Colorado también a la gran división que existe dentro de los distintos partidos de oposición. Para que puedan darse cuenta, está el PLRA, que es el principal partido de oposición, y luego hay una gran cantidad de partidos de izquierda que están segmentados en 20, 30 grupos aproximadamente, a los que les surgió también otra fuerza que no se identifica ni con izquierda ni con derecha, pero sí tenía una actitud bastante confrontativa, liderada por Paraguayo Cubas, que fue senador, fue expulsado del Senado, y él quedó en tercer lugar y logró también una gran victoria dentro del Parlamento con la integración, con la incorporación de sus legisladores, 5 en el
4 en la Cámara de Diputados y 5 en el Senado, que hoy tengo que decirles también que ya son prácticamente solamente 2, porque 3 de sus legisladores ya se incorporaron también al sector oficialista del Partido Colorado. Santiago Peña se identifica como una persona de derecha, conservadora, y que tiene bastantes desafíos. Ya te callo en mi monólogo para escuchar otras preguntas, Juan Pablo. Rocío, pues ahí ya creo que toca varios temas que quisiera que fuéramos abordando. Bueno, primero pues hay que recordar a nuestros oyentes que en Paraguay no se celebra segunda vuelta. Creo que es importante tener eso en cuenta. Y aunque ya mencioné algunos aspectos, Rocío, ¿qué caracterizó esta carrera electoral en Paraguay? Sobre todo hoy se le recuerda a Santiago Peña que ellos hicieron también o potenciaron bastante con un discurso conservador de derecha en la campaña electoral, apelando a esos grupos que son más fanatizados. Y acá se hizo bastante campaña con un punto que quizás en el exterior sea bastante incomprensible, pero aquí ellos sobre todo apuntaron a un discurso antiderechos, sobre todo de estos grupos que se oponen a reconocer los derechos de las personas LGTB, o inclusive, para que dimensionen ustedes, se oponen a enseñar la igualdad con respecto a la perspectiva de género. Ellos sostienen que enseñar la igualdad entre varones y mujeres significa destruir la familia. Bueno, apelaron a ese discurso atacando un convenio que tiene Paraguay con la Unión Europea, que financia con 38 millones de euros aproximadamente en este momento, programas educativos de diversa índole. Y ellos decían que en ese programa educativo se les quería obligar a los niños a ser homosexualizados. Decían. No tenían un solo argumento para sostener ese discurso, que en realidad ese dinero se destina a financiar programas alimentarios, las entregas de kits. Y lo que sí decía ese convenio es que Paraguay también debía comprometerse a garantizar la participación de las niñas en la educación, porque en nuestro país son bastante rezagadas las niñas, quedan fuera del sistema educativo ya a partir de los 10, 12 años, se les obliga a trabajar en casas como trabajadoras domésticas, y lo que se quería era la enseñanza con perspectiva de género para garantizar que las niñas no queden fuera del sistema educativo. Sin embargo, se trastornó bastante ese discurso y es un problema con el que sigue hasta hoy, ahora que ya está en funciones Santiago Peña, porque ahora en funciones se encontró con un problema importante con la Unión Europea, que fue demonizada en toda la campaña electoral. Sin embargo, hoy se encuentra con un enfrentamiento de relaciones internacionales, porque en el Congreso se presentó un proyecto de derogación de ese convenio y hoy se discute. No es legal eliminar por ley un tratado internacional. Se debe eso protestar a nivel de Ejecutivo si el Ejecutivo hoy se da cuenta que no está en condiciones de finiquitar sus relaciones con la Unión Europea, nada más y nada menos. O sea, está por resolver ese problema en estos momentos, cuando ahora ya le surgió otro problema. Es un enfrentamiento que mantuvieron de forma ya inesperada con Argentina. Ayer estuvo de visita en Paraguay el ministro de Economía argentino, Sergio Massa, candidato presidencial también de Argentina, y Paraguay desde hace un tiempo está reclamando que Argentina deje de cobrar el peaje por la hidrovía y está reclamando también que Argentina pague la deuda que tiene por la cesión de energía de la hidroeléctrica que tenemos en conjunto, Yacyretá. Se hacía ayer una conferencia de prensa y las autoridades paraguayas decían que Argentina se comprometió a suspender temporalmente por un lapso de aproximadamente 90 días el cobro de esa hidrovía, el peaje por la hidrovía, y también que ya habían pagado al menos $10 millones de esa deuda. Por la noche hubo el desmentido. Argentina dijo que ellos jamás prometieron eso, que fue un anuncio solamente de Paraguay y que tampoco se realizó el pago. Y ahora hay todo un escándalo diplomático sobre el que no saben todavía cómo salir. El propio ministro de Relaciones Exteriores decía que en su vida diplomática se encontró con una situación como esta que no saben todavía cómo resolver. O sea, se imaginan, ustedes, estamos a una semana y poquito de que asumió el poder y ya estamos con al menos 2 escándalos internacionales. Perfecto, Rocío. Pues, Rocío, muchísimas gracias por acompañarnos en Capital Político. Estaremos pendientes pues de lo que vaya pasando ya en Paraguay. Seguiremos en contacto y pues hasta una próxima. Hasta la próxima. Gracias, Juan Pablo. Tomo por un momento el testigo de Juan Pablo para
continuar con este repaso internacional y ahora vamos a hablar sobre otro tema que ha estado marcando el pulso de la semana en términos de pues la multilateralidad, cumbres, reuniones, porque resulta que tuvo lugar la cumbre del grupo de los BRICS. BRICS es un acrónimo de un bloque económico, político y social que está formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, por eso las siglas del nombre, pero que tuvo una fecha, tuvo una cumbre, la 15ª cumbre del grupo BRICS, que se celebró en Johannesburgo, en Sudáfrica, y se va a ampliar. Va a aceptar a varios países, entre ellos, Argentina, Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Etiopía. Y nosotros pues queremos primero entender de qué se trata esta ampliación, qué implicaciones tiene, qué efectos va a tener y qué tan importante es tener un bloque de economías que no son las megaeconomías del mundo y sobre todo pues qué papel entran a jugar ahí Rusia y China, que un poco sí lo son. Bueno, para tratar de entender todo lo que esto conlleva, está con nosotros Paula Ruiz. Ella es profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Paula, bienvenida a Capital Político. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Santiago, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, entonces yo tengo muchísimas preguntas, como usted habrá podido ver por mi introducción, pero creo que lo primero es, ¿cuál es la naturaleza de esta fundación? De este bloque? Bueno, en primer lugar, pues es, como lo mencionaste en la introducción, un acrónimo que reúne a un grupo de países que son considerados economías emergentes, países que realmente es un acrónimo que surge más como un concepto, una aproximación económica y que ha tomado un peso político importante a lo largo pues, de las últimas 2 décadas principalmente, que reúne pues a esos países, digamos que a nivel regional tienen un peso importante, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y que desde el momento en que deciden consolidar este grupo, pues han venido ejerciendo, por así decirlo, pues un contrapeso a ese equilibrio de poder que siempre estuvo dominado por el bloque de Occidente, Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Japón, y pues de alguna manera lo que estamos observando es que ese equilibrio que mantenía ese bloque occidental, pues está empezando a haber un contrapeso que es con este grupo de países denominados BRICS. Y es un contrapeso que sí ha sido suficiente, es decir, sí ha logrado generar un bloque suficiente de cooperación. ¿Cómo funcionan las cosas al interior del bloque BRICS? Bueno, lo primero es que ellos pues se encuentran alrededor de cada cierto tiempo en unas cumbres importantes como la que tuvo lugar en Johannesburgo en estos días, y en cada uno de estos encuentros pues ellos han logrado posicionar siempre una agenda en común en materia de cooperación, efectivamente, como la creación del Banco de los BRICS. Y de alguna manera, pues ellos están buscando cómo generar comercio, cómo fortalecer los vínculos económicos entre ellos. ¿Qué tanta igualdad existe económicamente? Ya ahorita vamos a pasar a la ampliación y al anuncio de los nuevos países que entran a formar parte de este bloque, pero dentro de los que estaban inicialmente, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, tampoco existe una paridad completa en términos de posición económica o de economía interna. Es decir, las economías, la economía de China y la de la India son gigantescas, la de Brasil es buena, pero no sé si sea tan grande o si existe alguna medida de equilibrio entre esos países. No, sin lugar a dudas, pues la principal característica que tienen en estos países es que entre ellos hay una marcada desigualdad en términos socioeconómicos y al interior pues, de los mismos. ¿Cuál es el peso, cuál es la importancia que tienen? Pues que actualmente representan estos 5 países de manera conjunta alrededor del 23% del PIB mundial,
y que pues el 42% de la población del mundo pues proviene de estos 5 países, lo cual pues es un mercado emergente importante y significativo para el comercio global. Pero pues entre ellos pues, no hay ningún tipo de igualdad. De hecho, hay agendas que se contraponen alrededor de temas farmacéuticos, alrededor de temas de tecnología. Lo que sí vemos y digamos ha sido presentado como una alternativa que este grupo ha venido consolidando, sobre todo desde el año 2015, cuando crean el denominado Nuevo Banco de Desarrollo, pues es buscar competir con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional. Una de las preguntas que le hacían los corresponsales internacionales, por ejemplo, a Dilma Rousseff, era eso, que si este Banco de Desarrollo se iba a volver un banco que iba a empezar a dar créditos, financiación o inversión a los países del sur global, y ella decía que sí, que la ambición precisamente de este banco es empezar a otorgar créditos a tasas blandas, empezar a otorgar créditos, pues digamos que sin que haya una... digamos como la expresión que se utiliza, sin que necesariamente pues haya un condicionamiento de tipo político que sí lo hacen a través de otro tipo de organismos. Entonces, pues esa es la importancia que pueden tener en este momento los BRICS, que en alguna manera, si lo ponemos en una balanza, están por un lado los BRICS y por el otro pues están los países del G7, donde ninguno de estos pues hace parte, y creo que es importante cómo se lleva a cabo. Y pues para otros analistas pues este puede ser la manera como las ambiciones chinas de alguna manera se están llevando a cabo, y cómo China pues está empezando a representar en el sistema internacional ese desequilibrio a la presencia de Estados Unidos en el orden internacional. Ahora sí hablemos de la ampliación. Llegan muchísimos países, ¿no? Pues Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Etiopía y Argentina. ¿Qué implicaciones trae esta unión de estas nuevas economías? ¿Qué ventajas, qué desventajas puede traer? Bueno, pues precisamente el ingreso de estos 6 países que entrarían en enero del 2024 nos muestra la característica de lo que son los BRICS, unos países pues muy desiguales entre sí, con unos retos en materia interna. En el caso pues de Argentina, si bien es la tercera economía latinoamericana, pues sabemos que enfrenta un momento económico duro, con una inflación pues que ya está alrededor de los 2 dígitos desde hace más de una década. Sabemos entonces pues que hay una tensión de tipo político en este momento frente a las elecciones presidenciales que se avecinan, y que pues ahí veremos, dependiendo de cuál sea el candidato, pues si realmente Argentina aceptará o no ser parte de este grupo, pues que además pues sabemos de las dificultades en términos de deuda que ha tenido Argentina. En el caso de Arabia Saudita, pues es un país, digamos, que es muy controversial dentro del sistema internacional, cuyas relaciones siempre han sido vistas por Occidente, digamos, han sido importantes, pero también de mirar y de manejar con pinzas. Es el país pues, que exporta los mayores números de barriles de petróleo, y por lo tanto pues, es una economía árabe importante que puede aportar a ese banco de desarrollo. En el caso de Emiratos Árabes, pues es un país que cuenta con una central nuclear importante, además pues tiene muy buenas relaciones tanto con Rusia como con China, entonces pues eso es importante. En el caso de Irán, pues conocemos que ha tenido a lo largo de los últimos años unas duras sanciones económicas e internacionales por parte del bloque occidental. Tiene unas reservas de gas absolutamente importantes, pero tiene unos déficits democráticos y políticos importantes que pues, de alguna manera pues, tendrán que entrar a subsanar y a mirar. Y Egipto, bueno, Egipto siempre ha sido un aliado importante para muchos países en el continente africano. Sorprende de pronto pues un poco el tema de Etiopía, que es considerado el segundo país más poblado del continente africano. Ha venido teniendo, pues venía teniendo unas cifras de crecimiento
importantes, pero pues a través de la pandemia no ha logrado pues recuperar ese crecimiento económico. Así que lo que vemos en términos generales, para resumir este punto, pues es que son países que entran con unas ventajas importantes, que entran con algo, cada uno con unas fortalezas, pero también, pues al igual que los miembros originarios de los BRIC, con unos déficits importantes en materia política o en materia económica, y con deudas sociales enormes frente al cumplimiento de los objetivos de desarrollo. Tienen unos retos gigantes. Perfecto, Paula, pues le agradezco muchísimo la claridad y bueno, que haya aceptado nuestra invitación. Nosotros seguiremos cada tanto haciendo estos resúmenes internacionales. Espero que podamos volvernos a encontrar. Claro que sí, Santiago. Muchas gracias y que tengan un buen día. Y hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden que todo lo que hacemos en Capital Sonoro, que tiene no solamente este podcast, sino muchos otros, pueden ustedes encontrar el resto de contenidos si buscan Capital Sonoro en todas las plataformas en las cuales ustedes escuchen podcast. Recuerden que todo lo que se hace aquí en Capital Sonoro se hace gracias al trabajo arduo de nuestra productora María Alejandra Cuestas, de nuestro periodista, investigador Juan Pablo Conto. Recuerden también que tenemos un podcast noticioso que sale todos los días en la tarde. Ahora un podcast es uno de los muchos formatos en los cuales se difracta, se divide y se expande el sistema noticioso del sistema de comunicación pública Capital, que se llama Ahora, y ustedes pueden encontrar todos los contenidos, incluyendo por supuesto nuestro podcast, a donde sea que miren y en donde sea que se encuentren. Pueden suscribirse también al boletín de noticias diario que va a llegar a su correo electrónico. De la misma manera, recuerden que esto es comunicación pública, es decir, nosotros no necesitamos ningún tipo de suscripción o no necesitamos financiamiento de nadie. Muchas gracias por pensarlo. Lo que sí es, ya que la plata se la va a dar a un proyecto independiente que en realidad lo necesita, a nosotros lo que nos puede dar es un empujoncito con la difusión, ayudarnos a recomendarnos en sus chats familiares y de amigos, en sus redes sociales, pegar el enlace, y si la plataforma en la cual usted escucha Capital Político y cualquier otro podcast que nosotros tengamos tiene la posibilidad de calificar, por favor denos una calificación. Ojalá buena, siempre y cuando le nazca. Muchísimas gracias por su audiencia y nos oímos en el próximo episodio. Hasta luego. Capital Sonoro.